Eh, Vamos a hacer referencia a algunos casos clínicos rápidamente y vamos a ir analizando progresivamente estos. Un caso clínico 1, Juan Carlos, 50 años de edad, obeso, hipertenso, diabético, dislipidémico. Por anamnesis ya tenemos varios datos acá, caracterizado por un síndrome metabólico. Transportista, profesión transportista, ingresó a consulta externa de cardiología refiriendo un cuadro de aproximadamente 2 semanas de evolución, con dolor precordial episódico de 10 minutos de duración, sensación de falta de aire con medianos esfuerzos, sintomatología que procede con el reposo. El cuadro se exacerba acentuando el dolor precordial. De ser estable, empezó a aumentar la intensidad. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo justifica su diagnóstico? ¿Qué esperaría encontrar la exploración física? ¿Y qué exámenes complementarios usted solicitaría? Y finalmente, con todo esto, ya nosotros planteamos una acción terapéutica. Vamos a otro caso interesante. Un caso clínico. Se trata de un paciente del sexo masculino que fue remitido de medicina familiar a cardiología por dolor torácico al caminar desde hace 6 meses. Él es sedentario, empleado de banco, no tiene alergias conocidas, pero sí es un fumador activo de una cajetilla al día desde hace 40 años, con antecedente además de hipertensión y diabetes, la hipertensión con tratamiento farmacológico y la diabetes, para lo cual toma hipoglicemiantes orales. No refiere otros antecedentes de importancia, no hay antecedentes en la familia de cardiopatía. El tratamiento médico para la hipertensión, amlodipina, simvastatina para la dislipidemia y metformin para su diabetes. Durante la anamnesia, el paciente explicó que aproximadamente varios meses antes, 4 meses, tenía un dolor de características opresivas, se irradiaba al cuello, sensación de falta de aire y que principalmente se manifestaba cuando hacía algunos esfuerzos como subir 2 pisos o momentos de estrés laboral importante. Molestia que desaparecía tras reposo de 5 minutos. Y que el nivel de esfuerzo al cual empezaba el dolor no se modificó durante todo este tiempo. No presentó síntomas que indicaran en su falla cardíaca y no había palpitaciones. Llama la atención y él refirió de que tenía dolor en ambas pantorrillas cuando caminaba 4 o 5 manzanas, que es un dato más que nos guía a esto, a procesos ateroscleróticos. A la exploración física, el varón de constitución pícnica, obeso, ¿no? Talla 1,67 con 100 kilos de peso, un índice de masa corporal 35, los signos vitales se eleva de la presión 155-95, presión elevada. Allá en la exploración física, fuera de tomar los signos vitales, la auscultación cardíaca reveló unos tonos disminuidos de intensidad apagados, rítmicos, un soplo suave en la punta, no había frémito. Ambos hemitórax a la inspección se expandían con normalidad y a la palpación también, ¿no? Y no había ruidos agregados a la auscultación respiratoria. Abdomen globuloso, globoso, por la obesidad, blando, no había signos de congestión venosa en miembros inferiores, los pulsos estaban normales, simétricos. Se realizó un electrocardiograma que aquí vamos a ver. El electrocardiograma está en ritmo sinusal, en derivación de 1, de 2, de 3, las estándar, ABR, ABL, ABF, y las precordiales de B1 a B6, de B1 a B6. Si ustedes observan, el electrocardiograma es un electro normal fuera de la presencia de una extrasístole que se ve en todas las derivaciones de D1, D2, D3, una extrasístole supraventricular. Pero lo que nos interesa, lo que vamos a recapitular, la onda T y el segmento ST son normales.
Con la sospecha diagnóstica de Angor, de primera presentación estable, porque no hubo ninguna exacerbación ni cambio en su evolución, y con las cifras de su presión arterial, ahí se dio tratamiento de aspirineta, ácido acetil salicílico de 100 miligramos como antiagregante plaquetario, y bisoprolol, un beta bloqueador para el tratamiento de su presión. Se solicitó un examen de sangre, radiografía, ecografía. Caso clínico 3. El caso clínico 3 es un paciente de 63 años, ya mayor que nosotros, que ya 2 horas antes tuvo un dolor que se inició después de comer. El dolor retroesternal opresivo se irradiaba hacia atrás a la zona interescapulovertebral y al brazo izquierdo. Además presentaba mareos, ligero cortejo sintomático vegetativo. Refiere haber tomado aspirina, una de 500 miligramos, y a su llegada persistía el dolor. No había sensación de falta de aire. Otra vez en la historia clínica, en los antecedentes, habían datos de hipercolesterolemia. Él había suspendido el tratamiento con estatinas por temor a efectos secundarios, hipertenso, por lo cual se dio tratamiento con beta bloqueadores, pero por disfunción eréctil lo suspendió el paciente, que es uno de los efectos secundarios indeseables de los beta bloqueadores. Había el antecedente, además, de que en 1997 él ya tuvo un dolor con ardor retroesternal, lo cual le llevó a que le hagan un estudio de perfusión coronaria y mostró una isquemia en la cara inferior, posterior inferior. A la exploración física, su presión 120-90, saturando bien, 96%, pero estaba pálido, aunque bien perfundido, hidratado, y el resto no llevaba la atención, no había nada complemento. Se pidió una placa de tórax. La radiografía de tórax no había ninguna alteración significativa. En los exámenes de sangre, como ya hemos visto en las anteriores sesiones, una elevación de troponina T y la CPK fracción MB. Vamos a observar acá el electrocardiograma del paciente. Si ustedes observan con detención en las derivaciones D2, D3 y ABF, se observa un supradesnivel del segmento ST, D2, D3, BF, ¿no? En las precordiales de B1, B2 se ve un infradesnivel y un supradesnivel en B6. Ya aquí llama la atención la presencia de ondas Q en la precordial B2 y B1. En urgencias es frecuente que se presenten los dolores precordiales y hay que identificarlos a la brevedad posible, por lo que dijimos, puesto que requiere una conducta terapéutica de inmediato, si es posible. El paciente por su cuenta había tomado aspirina, se añadió clopidogrel, otro antiagregante plaquetario. El tiempo de isquemia fue de menos de 3 horas. Se decidió hacer una fibrinolisis como terapéutica. Rápidamente lo paso porque por ahora no nos es demasiado importante. Pasados después de 90 minutos, el paciente no refiere dolor, el electro persiste con elevación del ST y fue trasladado a una ambulancia a un servicio de hemodinamia. Bien. El hemodinamista, al realizar el examen de la coronariografía, observó una dominancia de la coronaria derecha, o sea, una coronaria derecha predominante. Si recuerdan, la coronaria izquierda generalmente es la que predomina, pero aquí había una dominancia derecha, por lo cual se pensó que el problema era de afectación inferior y cara posterior. No importa ahorita. Vemos el electro nuevamente. En D2, D3, el supradesnivel es aún más marcado. D2, D3, ABF, ¿no? D2, D3, ABF, que son los que
observan o miran, por decir así, registran la cara inferior del ventrículo izquierdo. Y hay infradesnivel de V1, V2, V3, las precordiales, ¿no? Con supradesnivel V6, que habla de la cara inferior. El caso clínico número 4. Para no aburrirse, estamos haciendo una observación, estamos haciendo una apreciación de la importancia de la historia clínica, de todo lo que hemos hablado anteriormente en 2 sesiones. Ahora sí, paciente de 63 años. Antecedentes heredofamiliares de diabetes en la línea materna. Por la línea paterna, un tío falleció por infarto de miocardio. Dieta rica en carbohidratos y grasas. Tabaquismo de 50 años que suspendió hace 1 año. Alcoholismo 42 años que suspendió hace 5 años. Diabético desde hace 19 años. Recibe metformin, glibenclamida. Tuvo una hospitalización por dolor torácico tratada con besofibrato y ácido acetilsalicílico por 1 día. 25 días antes del ingreso actual, su angina estable progresó a angina inestable, o sea, se exacerbó en la presentación más frecuente y más intenso. Hubo cambios del patrón regular que tenía. Y además presentó ortopnea, o sea, sensación de falta de aire en decúbito supino, por lo cual el paciente tenía que sentarse. Ingresó a la unidad coronaria con dolor opresivo de alta intensidad. Hubo alta intensidad, llevó 1 hora sin desaparecer. Ya los signos vitales, la frecuencia cardíaca 85, 160, la presión, llama la atención la glucosa 210, el peso, como nosotros pacientes, 95 kilos para una talla de 1,65. El paciente estaba angustiado, mucosas secas y había plétora o ingurgitación yugular, que ya vamos a ver en insuficiencia cardíaca, dato de falla ventricular. Los campos pulmonares, a la auscultación de pulmones ya se encontró estertores crepitantes de pequeña burbuja, ¿no? Predominantemente en la región basal. En la exploración del choque de la punta no se palpaba, había disminución de los ruidos cardíacos a la auscultación y a la presencia de un soplo eyectivo o expulsivo en foco órtico. Bien, llama la atención lo más importante aquí por el tiempo, la elevación importante en la CPK, la MB principalmente y el deshidrogenasa láctica. Bueno, hasta aquí hemos observado, hemos visto casos clínicos en los cuales nos muestran la evolución de los distintos síndromes coronarios. Ya de aquí en adelante voy a hacer una recapitulación rápida de todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Para que nos sirva de ayuda. Ya en la definición tenemos el síndrome coronario, un conjunto de manifestaciones secundarias al déficit de irrigación del miocardio, secundarias a una rotura de una placa de ateroma, y que cuando esto es más intenso, tal vez a la formación de un trombo que lleva a un infarto de miocardio, y que lo cual puede llevar a una muerte súbita incluso. La otra vez, en las anteriores sesiones hablamos de la fisiopatología de la aterosclerosis, pero aquí vamos a recordar la fisiopatología del problema de la isquemia en la función cardíaca. El aporte menor de oxígeno por la obstrucción de las coronarias produce una alteración metabólica subclínica. Esa alteración metabólica en el miocardio inicialmente produce una alteración en la relajación o disfunción diastólica, ¿no? Posteriormente, la progresión de esto ya lleva a una alteración ya no solo en la relajación, sino en la contracción del ventrículo, ¿no? Y si esto progresa, ya hay una alteración metabólica permanente con daño reversible inicialmente y posteriormente irreversible, que es el famoso infarto de miocardio. Los síndromes son cuadros de instalación brusca. Ya hemos observado el riesgo importante
es una emergencia médica, requiere internación inmediata y no son en centros de complejidad media a alta que tengan lugar para atención de estos procesos. Vamos a recordar, de acuerdo a las historias clínicas que hemos visto, los pacientes tenían estos factores de riesgo, ¿no? Uno, por la edad, tenían dislipidemia, habían hipertensos, habían diabéticos, ¿no? Habían diabéticos maltratados, algunos hipertensos maltratados. Entonces, observamos aquí en las imágenes, pues, tabaquismo, obesidad, ¿no? Hipertensión, etcétera. Síndromes coronarios agudos, hemos visto que el angor pectoris es una de las iniciales manifestaciones del déficit de irrigación en el miocardio. Falla de circulación, irrigación en el miocardio produce un síntoma, un síndrome en realidad coronario agudo, que está caracterizado por la angina de pecho. Puede ser de esfuerzo, puede ser de reposo, ya vimos, puede ser una angina mixta de esfuerzo y reposo, estable, inestable, o una vasoespástica que también vimos la anterior vez. La angina de pecho es una opresión o constricción precordial, el conjunto de síntomas que aparece cuando un paciente tiene isquemia, ya dijimos, atribuida a la hipoxia del músculo cardíaco. Generalmente se puede producir por estrechamiento fijo o estrechamiento provocado por un espasmo, como ya referimos anteriormente. La angina, el diagnóstico, vuelvo a repetir por la importancia de esto, el diagnóstico se basa principalmente en la anamnesis detallada del dolor torácico, ¿no? Complementamos con los exámenes de laboratorio y a la vez ya estamos realizando el electrocardiograma, pero la anamnesis es la manifestación más importante que nos alerta y nos lleva a hacer todos los otros procedimientos. Una anamnesis mal realizada lleva a realizar procedimientos equivocados como analgésicos que son innecesarios en este caso y que puede llevar al óbito o a la defunción del paciente, ¿no? Es un dolor, ya sabemos, opresivo, generalmente torácico, por la isquemia del miocardio. No vamos a entrar en detalle aquí, la clasificación de la angina con una angina progresiva, la angina inestable, la cual es menor de 3 meses, cuando ha tenido cambios en su evolución, en intensidad y en la frecuencia de presentación. Hablamos de la angina postinfarto, que se clasifica como también angina inestable, la de Prinzmetal, que es por la o por la constricción, y el angor pectoris estable, o sea, crónico. Recordando rápidamente, es un dolor, la angina, el angor pectoris, de 2 a 5 minutos de duración, dolor opresivo, que tiene su carácter principalmente opresivo, puede irradiarse a los hombros, a ambos brazos, principalmente al lado izquierdo, al borde cubital del antebrazo izquierdo, ¿no? Otras veces se origina y se irradia la espalda en la región interescápulo-vertebral, la base del cuello, maxilar inferior, dientes, epigastrio. En el angina inestable, para hacer recapitulación, lo que llama la atención es el cambio en la forma habitual de una angina preexistente. Se hace más frecuente, ¿no? Ha aparecido en un paciente que anteriormente era sintomático en los 2 últimos meses o que ya tuvo antes de un infarto. La reaparición lo calificamos como angor inestable. Bien. Esta es la famosa angina vasoespástica de Prinzmetal, que se da por vasoespasmo en una de las arterias coronarias y que produce también déficit de irrigación. Explicamos anteriormente con mayor detalle las características de esto. Vamos a los exámenes complementarios rápidamente. Los exámenes complementarios, desde los menos invasivos, o los no invasivos, perdón, vamos hasta los invasivos. Después de una buena anamnesis, una exploración física realizada,
un electrocardiograma, hacemos todos los otros procedimientos. Mencionamos rápidamente la ecocardiografía, que es en bidimensional, nos puede mostrar alteraciones en la contracción del ventrículo izquierdo, observándose, en caso de isquemia, zonas de poco movimiento o motilidad que llamamos hipocinesia, o zonas en las cuales ya no se mueve, no se contrae en forma conjunta con el resto de las paredes, que llamamos asinesia. Podemos observar con el Doppler un estado continuo, que concentra en detalle color e incluso presencia de alteraciones e insuficiencias de la mitral, de la tricúspide, aorta, etc. Aquí vemos en la imagen una coronariografía, en la primera imagen del lado izquierdo, una coronariografía izquierda con una descendente anterior y la rama circunfleja que da la descendente posterior. La coronaria derecha, no la circunfleja nada más. La coronaria derecha que da la descendente posterior, ¿no? Otra vez observamos aquí manifestaciones en el electrocardiograma con supradesnivel del ST. Para hacer un poco de hincapié otra vez en el electrocardiograma, llama la atención la elevación acá en esta imagen del segmento ST, el desplazamiento hacia arriba del ST o hacia abajo, el infradesnivel o el supradesnivel, la presencia de ondas Q que vamos a ir viendo progresivamente. Ya hablamos de la fisiopatología, la ruptura de una placa inestable, lo cual después es seguida de un proceso de trombosis que obstruye completamente la arteria y produce una isquemia aguda, llegando a la necrosis rápidamente. En un infarto de miocardio, luego de la sintomatología del paciente, a la exploración física, ¿qué nos es la importancia? La palidez del paciente, la sudoración fría, ¿no? Puede estar con una sensación importante de falta de aire, o sea, disnea. Si hay un gasto bajo, puede llevar incluso una hipoperfusión cerebral con obnubilación. El paciente está inquieto, angustiado, palidoso, sudoroso, ¿no? En caso típico, no siempre se presenta el caso típico, pero el dolor intenso, como hemos descrito ya muchas veces, opresivo, angustiante, irradiado en la parte anterior, epigastrio, miembros superiores, principalmente al izquierdo, como dijimos. La presentación de náuseas, vómitos, o sea, síntomas vagales. Los infartos en la cara inferior a veces se reflejan o se manifiestan como dolor en el abdomen superior, que podemos calificarlo como gastritis, úlcera, etcétera, que nos llevan a errores diagnósticos. En la exploración física, el pulso puede ser rápido, bajo, un pulso la presión arterial inicialmente puede estar elevada, ya cuando hay falla contráctil puede ir a la hipotensión. La auscultación en el corazón puede escucharse un cuarto ruido o una presencia de ruidos agregados como soplos, insuficiencia mitral, ruptura del septum interventricular, etc. Puede haber un cuarto ruido también que es dato de una insuficiencia cardíaca, que vamos a ver la subsiguiente semana, todos los datos de insuficiencia cardíaca que podemos encontrar. Una vez hecho una buena anamnesis, una exploración física, pues hacemos la determinación de ya haber hecho un electrocardiograma con las manifestaciones que vimos, una determinación de las enzimas. Para esto vamos a hablar rápidamente de las enzimas más útiles, que son muchas, pero la CPK, la fracción MB, o sea, fracción del miocardio, y la troponina T, las cuales la elevación más de 2 veces el valor sobre el límite normal ya nos hablan de un proceso isquémico agudo. Isquémico agudo con necrosis. Entonces, al recapitular, CPK-MB a las 13 a 6 horas, ¿no? Desciende hasta las 72 horas. La troponina T
¿no? A las 4 a 6 horas permanece hasta 10 a 14 horas. Otra vez el electro. Después de haber hecho una anamnesis, exploración física, inmediatamente tomamos el electro, vemos en la imagen inferior izquierda un supradesnivel del cemento ST de la derivación de 2 D3 BF, ¿no? Y con la presentación posterior aquí de una onda Q. Entonces, ya dijimos que el supradesnivel es lesión, la inversión o la elevación de la onda T es isquemia, la inversión subepicárdica, la elevación subendocárdica, ¿no? Y la presencia de ondas Q manifiestas ya habla de necrosis. Bueno, vamos a ver acá. Hablamos también, bueno, acá, perdón, síndromes coronarios crónicos, ¿no? La famosa Langor pectoris, que no produce cambios en el tiempo, ni en intensidad, ni en la presentación frecuente, ¿no? Pero que en estos pacientes con Langor crónico ya son pacientes que tienen lesiones en las coronarias, en las cuales deben ser investigadas. Pueden presentarse en estos pacientes arritmias, como han visto ya en las anteriores presentaciones, bradiarritmia o bradicardia, taquiarritmia ventricular, y que puede llevar a una fibrilación ventricular, y de ahí, si no se procede a la desfibrilación, el óbito, ¿no? Muy bien, entonces vamos a observar como causas de muerte súbita, principalmente nosotros pensamos en una coronariopatía. Hay otras causas como corolario, les digo, un signo de Brugada, alteraciones en el electrocardiograma manifestadas por presencia de un segmento ST supradesnivelado en precordiales B1, B2 y B3, que se caracteriza por muerte súbita inexplicable, ¿no? Bien, el Angor pectoris estable, ¿no? Que aparece en personas de 50, 60 años o más, ¿no? Que se debe, ya dijimos, a compromiso de varios vasos coronarios, 2 a 3, que no hubo cambios en los 3 últimos meses, en los 3 meses. Ya hablamos de las características del dolor, son igual, con la intensidad no ha cambiado ni va a cambiar, ¿no? Se tiene relación generalmente con factores desencadenantes, como aumento, un esfuerzo físico intenso, la emoción, la hipertensión no controlada, el frío, la exposición al frío, el paciente comienza con esa sensación que referimos, ¿no? El paciente ya con la presentación de estas manifestaciones automáticamente limita su actividad y se pone en reposo. En el laboratorio, en el Langor, en la angina crónica, ya no en el otro, no hay alteraciones en el laboratorio en cuanto a los marcados enzimáticos, ¿no? Encontramos, sí, antecedentes de alteraciones en los lípidos, diabético, tal vez falla renal. La radiografía de tórax no nos da mucha información, no hay alteraciones en el índice cardiotorácico, pero la aorta torácica puede aparecer con calcificaciones que ya nos llevan a confirmar nuestro diagnóstico. El electrocardiograma de reposo en el Angor crónico es normal. No hay alteraciones a no ser que lo realicemos durante el episodio doloroso. Para esto sí es importante el famoso test de esfuerzo que hablamos la anterior vez, ¿no? O sea, no hay dolor en reposo, le hago un electrocardiograma de reposo y posteriormente hago un electrocardiograma durante el esfuerzo. Es el test de esfuerzo. Y en esto, si hay obstrucción, va a haber cambios electrocardiográficos que me permiten hacer el diagnóstico de problemas de isquemia. Los ejemplos rápidamente, supradesnivel ST marcado en estas dos. En el lado derecho una onda Q evidente de necrosis, ¿no? Y, en fin, estas son las manifestaciones, todas estas son las manifestaciones principales de un síndrome coronario que ya vimos que puede ser con distintas características
coronario agudo, crónico, coronario agudo con elevación ST, sin elevación ST, un infarto con onda Q, sin onda Q, ¿no? Cuando no hay alteraciones en los marcadores séricos, pues, y alteraciones temporales en el electrocardiograma, hablamos de una angina, un angor inestable. Pero en todos estos realizamos procedimientos como los marcadores séricos. Hay elevación, ya estamos hablando de infarto. Bien, agradezco la paciencia por la repetición una y otra vez de todo esto, pero dada la importancia, yo creí conveniente referirles de esta forma. Quizás tienen que hacer algunas breves preguntas por la online. Estoy a su disposición. ¿Ninguna pregunta? Judy, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bueno, ninguna pregunta. Bueno, No, la subs de esta semana que viene empieza el doctor Rufino y luego nosotros con insuficiencia cardíaca, pues después de una semana. Muy buenos días y gracias por su presencia. Buenos días, gracias, Judy. gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Gracias.